Muy buenas, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a constituirnos como un tribunal. Y en el banquillo de los acusados tenemos al psicoanálisis. La prueba principal, la única en realidad, es la palabra. La invitación es actuar como un juez imparcial, a escuchar los testimonios y a examinar con lupa las pruebas de este caso, que es un caso fascinante, ¿eh? Uno que lleva más de un siglo intrigando y, desde luego, dividiendo al mundo. Este va a ser el recorrido de nuestra investigación. Empezaremos por el principio, por el sufrimiento que lo originó todo. Luego escucharemos la defensa del propio Freud, exploraremos esas fuerzas ocultas de la terapia y después daremos un salto en el tiempo para presenciar un contrainterrogatorio que lo pone todo patas arriba. Y terminaremos con el propio yo sentado en el banquillo de los acusados. Muy bien, pues entremos en materia. Todo juicio empieza presentando el caso, ¿verdad? Y en el del psicoanálisis, todo, absolutamente todo, empieza con un tipo de sufrimiento muy real, muy concreto, que la medicina de la época sencillamente no sabía cómo abordar. Y ojo, que no hablamos de conceptos abstractos. Estamos hablando de personas de carne y hueso. A ver, imaginen la situación. Una pianista de éxito a la que de repente se le agarrotan las manos. Su carrera, ¡puf!, se desvanece. O la angustia de esa persona que no puede salir de casa sin comprobar una y otra vez si ha cerrado la llave del gas. O el peso aplastante de una culpa que no viene de ningún sitio. Este era el dolor tangible que llegaba a las consultas, un dolor que, claro, ni un bisturí podía cortar ni una pastilla podía calmar. Y aquí, claro, surge la primera gran objeción en este juicio, la pregunta que el mismísimo Freud tuvo que responder a sus críticos, que no eran pocos. Si no hay medicinas, ni operaciones, ni nada físico, ¿en qué demonios se basa esta cura? ¿Es algún tipo de magia o qué es esto? Bueno, pues es el momento de llamar a nuestro primer testigo. El propio Sigmund Freud sube al estrado a defender su invento. Va a explicarnos directamente a este tribunal en qué consiste exactamente su método. Freud empieza su defensa por la vía de la negación, aclarando lo que su método no es. A ver, no es una confesión. En la confesión uno cuenta lo que ya sabe, pero en el análisis, insiste Freud, el paciente tiene que llegar a decir mucho más de lo que cree saber. Y tampoco es hipnosis, para nada. La meta no está para el síntoma, darle una orden para que se vaya, sino ayudar a la persona a desmontar las fuerzas internas que lo están sujetando. Freud era listo, y en sus textos se adelanta la objeción de un juez escéptico, casi burlón, que le suelta la famosa cita de Hamlet. Ah, o sea que esto es solo hablar. Parece que está pensando ese juez imaginario. Y Freud reconoce que sí, que es una cura lenta, que requiere meses, a veces años. Y claro, un ensalmo tan largo como él mismo dice, pues pierde todo su carácter de maravilloso. Pero aún así, insiste en que no debemos despreciar el poder de la palabra. Ahora que Freud ha sentado las bases, vamos a profundizar un poco más en la mecánica interna del proceso. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque nos revela dos fuerzas que son invisibles, pero increíblemente poderosas y que definen toda la experiencia analítica. El primer gran descubrimiento es la resistencia. Suena a paradoja, ¿a que sí? La persona sufre, pide ayuda, está pagando un tratamiento y al mismo tiempo una parte de ella lucha con uñas y dientes contra el propio proceso que busca curarla. Lo que Freud nos dice es que el yo ha perdido su unidad, quiere sanar pero a la vez quiere proteger la enfermedad, que de una forma muy retorcida le da ciertos beneficios. Y el segundo descubrimiento, que quizá es el más alucinante, es la transferencia. De repente el analista deja de ser una figura neutral, un oyente pasivo. El paciente, sin tener ni idea de que lo está haciendo, empieza a proyectar sobre él o ella todos los sentimientos, los amores, los odios de sus primeras relaciones. El pasado, de repente, irrumpe con una violencia tremenda en el presente de la consulta. Y esta es la clave de todo. No es un simple recuerdo. Es una repetición. Es una puesta en escena en vivo y en directo. El paciente no dice «mi padre era muy crítico conmigo», sino que vive al analista como si fuera ese padre crítico, aquí y ahora. Freud lo deja clarísimo. Manejar esta repetición, esta drama que se está representando en la consulta, es la tarea más difícil y a la vez la más esencial de todo el análisis. El testimonio de Freud ha sido largo, ha sido denso, pero el juicio no ha terminado, ni mucho menos. Hacemos una pausa, avanzamos varias décadas en el tiempo, y se llama declarar a un nuevo testigo. Uno que se ha estudiado los textos de Freud al dedillo, pero que llega con una perspectiva, radicalmente nueva. Como vemos aquí, ha pasado medio siglo. El psicoanálisis ha crecido, ha creado instituciones. Y es justo en este momento, en 1954, cuando sube al estrado Jacques Lacan. Y su primera declaración es una auténtica bomba. El campo entero está sumido en una confusión radical y absoluta.
Con esta afirmación, que es de todo menos tímida, Lacan sacude los cimientos del edificio. Lo que viene a decir es que los propios analistas ya no saben lo que hacen, que han perdido el norte, que se aferran a trocitos de la teoría de Freud sin entender para nada su esencia. Se oyen murmullos en la sala del tribunal. La defensa de Freud empieza a tambalearse. Pero Lacan no se limita a criticar, ¿eh? Él ofrece una relectura completísima de la obra de Freud. Y su primer gran argumento va a desafiar una de las ideas que parecían más claras de lo que hemos escuchado, la importancia de la memoria, la importancia del pasado. Lo que tenemos aquí es un cambio de paradigma total. Para Freud, el objetivo era una especie de arqueología. Había que excavar en la memoria para reconstruir lo que realmente pasó. Y Lacan dice, un momento, el pasado no es una cosa fija que desenterramos. El pasado es una narración, un cuento que nos contamos en el presente. Por lo tanto, el trabajo no es reconstruir, es reescribir. Esta frase lo resume absolutamente todo. Lo importante no es tanto la exactitud de lo que se recuerda, sino la forma en que esa historia se cuenta y se reorganiza a través de la palabra, aquí, en el análisis. El paciente no es un arqueólogo de su memoria, es el autor de su propia biografía, y en la terapia tiene la oportunidad de redactar un nuevo capítulo. Y llegamos al momento culminante del juicio. Lacan presenta su última prueba, la más desafiante de todas. Y esta vez el acusado ya no es el método ni el analista, sino algo que todos damos por sentado, nuestro propio sentido de identidad, nuestro yo. A ver, después de Freud se instaló una idea que parece de puro sentido común, que el análisis era una alianza. El analista se aliaba con la parte sana o racional del yo del paciente para luchar contra las partes, irracionales o enfermas. El yo era el compañero de trabajo en la cura. Parece lógico, ¿a que sí? Y justo cuando pensábamos que teníamos un aliado claro, Lacan suelta esta bomba que lo cambia todo. Declara que el yo no es el aliado del analista. El yo es el problema. No es una parte sana a la que recurrir, sino que es, en su misma estructura, un síntoma. La principal fuente de desconocimiento, de resistencia, de autoengaño. Y con esta pregunta, el juicio queda en suspenso. Se ha presentado el caso, hemos escuchado los testimonios, las defensas y las refutaciones. La decisión final, como en todo buen tribunal, queda en manos de quien juzga. Pensemos, si nuestro yo, ese centro de mando que creemos ser, no es el héroe de la historia sino la manifestación misma del problema, entonces, ¿qué queda de nosotros? La sesión ha terminado.